muchísimas gracias por darme la oportunidad de mostrar parte de mi cultura, mi trabajo y un esfuerzo grande, enorme de jóvenes personas que han confiado en mí y han tenido la fe de dar continuidad a este arte. Mi nombre es Jacobo Ángeles, soy originario del pueblo de San Martín Tilcajete. Es un pueblo de origen zapoteco en el Valle de Ocotlán. Para mí es uno de los lugares que amo, quiero ese lugar, esa tierra, esa región, y todo lo que yo he hecho lo he compartido de corazón con las personas que han creído y han tenido confianza en mí y han tenido esa fe de continuar este arte. Jacobo y María, no solo soy yo, somos un grupo de personas que sustentamos ese taller y le hemos dado desde los 3 ejes que se necesitan, ¿no? La fe y el amor de hacer este trabajo, la confianza de que podemos continuar y la publicidad que también se necesita para poder encontrar puntos de mercados, ¿no? Hemos logrado conseguir ya algún apoyo del gobierno para formar un mercado, pero también como artesanos hemos organizadonos para seguir fortaleciendo la autenticidad de estas piezas, ¿no? Bueno, pues el taller de Jacobo y María, como les dije, está en el pueblo de San Martín Tilcajete. No es precisamente un lugar en el centro del pueblo, es un lugar en un rinconcito de San Martín Tilcajete, rumbo hacia las ruinas que nosotros tenemos. El origen de mi trabajo, pues yo desde niño venía viendo cómo mi padre trabajaba la madera. Crecí entre una familia de artesanos, mi padre y mi madre. Lo que hago en este momento me gusta, lo disfruto. En ese momento era un niño y no sabía el grado de responsabilidad que iba a adquirir en ese momento. Fue en 1985 cuando mi padre le da un paro cardíaco y muere. Yo tenía 12 años y fue la necesidad de que teníamos que sostener la familia. Y el trabajo que me heredó fue 2 cosas, el campo y mi tallado. El tallado, lo que ustedes conocen de las artesanías. Pues había que continuar. Y mi madre pues era el timón, a quien le depositábamos la confianza, y fue la que nos empezó a guiar hacia adelante, ¿no? Pero yo todavía no tenía un estilo propio, había aprendido a tallar, pero muy burdo, muy crudo. Y también estaba en la época de pubertad, de la rebeldía, ¿no? Entonces todavía quería ir a la escuela y quería tallar, pero lo logré. Y comencé tallando mis piezas a los 12 años, y le agradezco a un señor que se llama Abad Chuana, que es mi compadre. En San Martín Tilcajete tenemos algo muy curioso, porque cuando un padre se hace compadre por un ahijado, el que hereda el compromiso es el hijo. Y ese año que mi padre se muere, iba a llevar a casar a su hijo de Abad Chuana, Antonio Chuana. Entonces, yo con mis 12 años de edad, y mi padre había muerto en el mes de junio, y su compromiso tenía que cumplir en octubre, pues asumí el compromiso de padrino, ¿no? Entonces me tocó llevar a casar a Antonio Chuana, y fue algo bonito porque pues su papá Abad Chuana pues me invitó y me dijo: oiga, compadre, porque ya éramos compadres, a un señor de 40 años en ese entonces y yo de 12, me dice: compadre, ¿por qué no hace lo mismo de su papá? Pero yo no tenía, pues ahora sí que la madurez para entenderlo, ¿no? Le dije: pues sí, vamos. Y empecé a tallar. Y empecé a hacer primeras piezas muy sencillas. Como cuando ahora enseño a los niños, ¿no? Les enseño piezas de cortes sencillos, fáciles de tallar. Y es precisamente unas piezas que les llamamos ahí costoches. Son perros, pero muy arcudos o muy simples, muy compactos. Y él me dijo: no, pues siga, está haciendo esto. En ese entonces las familias de San Martín Tilcajete no se diversificaban mucho. Por ejemplo, él hacía músicos nada más, músicos con cuerpos de persona y rostros de animales. Y yo me dediqué a hacer mis perritos, ¿no? Y con eso empecé a sostener parte de la economía de la casa. Más mi madre tenía bordados. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que podía lograr crecer en esto.
Pero también me tocó tocar las puertas de en ese entonces FONAR en Oaxaca. En ese entonces Oaxaca, pues todos los artesanos trabajaban y sábados vendían nuestras artesanías. Desde lunes a sábado hacías fiestas y sábado lo traías a la ciudad para pues venderlo y poder sostenerte, ¿no? Entonces había también una tienda que se llama Salsa Picante, que estaba en la embajada de Oaxaca de los Estados Unidos, que estaba en Crespo. Si algunos se recuerdan, esa tienda estaba dentro de la embajada, y allí conocí a una mujer que se llamaba La Tortuga, así como escuchan, La Tortuga. Se llamaba Karen, pero como ella sabía mucho de la tradición zapoteca, quiso que se bautizara en San Martín como La Tortuga, y así se bautizó, La Tortuga. Y ella fue como mi madrina, porque en ese entonces estaba trabajando en esa galería, en esa tiendita que se llamaba Salsa Picante, y la comandaba una señora americana que se llamaba Juanita. Esta Tortuga le gustaba vender con los americanos que visitaban la tienda, y ella fue una de las primeras que me dijo: oye, Jacobo, haces bonitas piezas, ¿por qué no, en vez de hacer solamente perros, te pones a hacer armadillos y otros animalitos? Y fue cuando nosotros como que invité a mis hermanos que eran chiquitos, a hacer más piececitas. Y de esa manera ella nos empezó a comprar cada sábado nuestras figuras y nos empezó a dar confianza, porque en ese entonces todavía no se abría tanto el mercado del alebrije que ahorita conocemos. Era muy selecto, era muy difícil. En los primeros meses que trabajé con ella le llevaba lo que quería, pero después ella misma me dijo: ¿sabes qué? Me llegó un pedido de tus piezas. Y le digo: ¿pero cómo voy a hacer? Porque llegó un pedido de 100 armadillos. Ese fue mi pedido grandísimo, ¿no? Que en ese entonces para mí fue increíble. Y le decía yo: pero yo no tengo, ¿cómo lo puedo hacer? Pues con tus hermanos, Jacobo, organízate con tus hermanos. Esa fue la historia que comencé a hacer un taller. Pero finalmente terminamos esa historia porque fue como mi escuela para mí, para comenzar. Después firmé un contrato con una persona que muchos lo conocen, se llama Noel Cayetano, del arte de Oaxaca. Noel Cayetano fue el maestro que me enseñó la calidad. Cada pieza que yo firmaba era Jacobo Ángeles, arte mexicano, durante 6 años, que fue de 1989 a 94, durante 5 años, a 94, hasta el día que me casé. Entonces fue cuando dejamos ya ese contrato con Noel Cayetano, pero lo terminamos de una manera, yo creo que pocos en este tipo de carrera terminan con la facilidad de hacerlo más sano. Terminamos con una barbacoa, así de fácil. Y caí en el mundo de hacer el alebrije fantástico. También hice mis dragones y también hice unos armadillos que les ponían un dragón arriba, y los hice fantásticos y la gente le gustó y me sostuvo. Esos armadillos para mí son mi espíritu, porque finalmente esos son los que me dieron la confianza, la forma de investigar más, entender más a mi cultura. Y fue cuando yo empecé a estudiar en esos años, cuando tuve el tiempo, más sobre la cultura zapoteca y entender más mi cultura. Fue cuando me di cuenta que estaba yo en el camino correcto, pero que no debería de dejar la identidad de mi región. Donde yo me di cuenta que esos animalitos que yo hacía, que me habían enseñado, que ya sabía que se llamaban nahuales, que se llamaban tonas, que ahora le dicen alebrijes en los últimos años, tenían un significado más importante que solamente un souvenir. Tenían un significado más espiritual para la gente de los pueblos que solamente adornar una casa. Dentro de ese calendario que nosotros fuimos descubriendo, me pude dar cuenta que estaba compuesto por animales, y fue cuando yo empecé a generar más piezas con identidad cultural zapoteca. Se fueron tallando piezas como esta, con cuerpos de persona y animal, porque era la forma que yo iba expresando, la forma de que el hombre y el animal tienen el mismo espíritu. En 1994, cuando yo gano el primer premio del Estado con el Instituto de las Artesanías, antes Aripo, ahorita también volvió a ser Aripo, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante
crear el origen de mi trabajo, de mi cultura. Entonces fue que formé estas figuras, que cada figura que ustedes van a ver, por ejemplo en esta foto ustedes ven un oso panda, que no es un animal del calendario zapoteco, pero que era muy popular para los americanos o los turistas que visitaban, y que tuve que ir adaptando de acuerdo a lo que el público le gustaba. Pero dentro de ese oso panda, la iconografía que tiene es muy propia de nosotros, de esta región, y también enriquecida con los pectorales que los antiguos usaban en las joyas, en sus pectorales de pecho, y que los fui enriqueciendo con mis dibujos, enriqueciéndolos con mis colores y pintura. Para mí fue muy importante también ver el crecimiento de mi pueblo. Después San Martín Tilcajete tenía de 10 talleres, se fue a 80. Entonces, acabamos de entender que ya es una industria, no solamente es una artesanía, que ya es una fuente de trabajo en diferentes pueblos, que si se llegara eliminar, muchas familias sufrirían. Entonces para nosotros fue muy importante para mí empezar a pensar en la calidad de las cosas. Comencé una carrera presentando mi trabajo aquí en el estado, tocando las puertas de diferentes lugares. Ya les mencioné cómo fue la puerta de la Galería del Arte Mexicano, fue el Instituto de las Artesanías. En el pueblo tuve la fortuna, pues sí, una fortuna porque ya no se hace tanto, se organizaban concursos y lo organizaba FONAR. Entonces se organiza ese concurso y tuve la fortuna que con esa pieza, con ese armadillo y un gallo, yo gano el premio estatal, pero en ese entonces tenía el grado de calidad. Me toca la fortuna que vienen de los Estados Unidos, del Museo del Hombre de San Diego en Baloapan, a hacer un recorrido de los talleres y vuelven a organizar otro concurso. Lo hace la señora Diana Power de San Diego y me toca participar y ahí meto un dragón, como en ese entonces en la moda eran los dragones, pues estaba ahí haciendo un dragón. Este dragón hace que yo cruce a los Estados Unidos, hace que yo vaya a visitar los Estados Unidos, porque ese dragón se queda en la exhibición permanente del Museo del Hombre y es el que me hace llegar a San Diego, mi primer lugar que yo conocí, a ese lugar. Y tener esta ventana que me abrieron para mí fue grande. Tardé 4 años para poder yo visitar ese dragón, no fue luego, pero en esos 4 años lo que me puse es a trabajar la calidad, y es como surge ya el taller y donde yo ya empiezo a organizarme mejor. Estas son las biografías que tenemos de nuestro trabajo. Hemos participado aproximadamente, son 14. Me siento tan contento de hacer esta publicidad de mi estado, de mi país. Pero esta es mi biografía más reciente que es el libro de Alebrijes, que fue del año 2010, que se logró cuando yo estuve en Alemania. Esta persona es la que compró el dragón que yo le estoy hablando. Tenemos el libro de grandes maestros que nos hizo la Fundación Banamex de hacer y que participan 80 artesanos sobresalientes de Oaxaca. Tenemos el libro de Fernando Talavera, de folclore de Oaxaca. Para nosotros fue uno de los primeros hace 12 años este libro que salió. Nosotros elaboramos estas piezas de la madera de copal. Para mí es muy importante que nuestro pueblo cada año está plantando 5,000 arbolitos, y ese es otro punto a favor del maestro Rodolfo Morales, porque nos ganó organizar y nos ganó decir qué tan importante es la materia prima para nosotros. El copal para nosotros es sagrado, es un árbol que te puede dar la madera, te puede dar la pintura, te puede dar la esencia. En los últimos años el taller de nosotros ya se preocupó por lo mismo, por la reforestación. Entonces hay la necesidad de plantar y reforestar este arbolito. Para nosotros es muy importante que por ejemplo, en este caso, la Fundación Rodolfo Morales, el presidente de mi pueblo, el mismo ejército, el mismo gobierno con Zagarpa, nos está apoyando. En este momento cuenta con un vivero que les dio el CDI, grandísimo, que produce ya muchísimo copal. Y eso es gracias no al taller, sino es a toda la comunidad por agruparse, porque funcionó que se empezaran a agrupar.
Para nosotros el tallado, ahí es donde entra algo muy importante. Enseñar es un arte. Enseñar hay que darle el grado de responsabilidad desde el momento que comienzas a enseñar a un niño. Tienes que comenzar con herramientas simples, a lo mejor lijando, dando proporción y después ponerse a cortar con el machete como lo está haciendo Agustín. Cuando no hay experiencia, cuando a un niño le gusta, pero si lo mandas y se corta, se trauma y ya no le continúa. Tallado tiene que ser cuando la madera está húmeda y fresca. Esa madera también cuando ya está tallada, por ejemplo, en este caso Agustín nos va a explicar cómo hacemos una pieza para que ustedes puedan escucharlo. Antes que nada, buenas tardes a todos. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer una pieza, lo primero que hacemos es seleccionar el trozo de madera que nosotros vamos a utilizar. Posteriormente, lo primero que vamos a hacer es quitar toda la cáscara de nuestra madera. Vamos a retirar toda la cáscara con el machete. Y posteriormente lo que vamos a hacer es buscarle el balance a nuestra pieza. ¿Cómo es que vamos a parar nuestra pieza? Ya sea de una forma vertical o horizontalmente. Una vez que hayamos buscado el balance, lo siguiente que vamos a hacer es ir dibujando como lo que hice yo al principio. Lo que estoy haciendo aquí, va a ser un rey. Lo que se ve acá es la cabeza del rey. Esto va a ser la cara, donde ya marqué mi centro. Lo que va a ser acá, alrededor, esto es lo que es la capa. La capa viene de acá hacia acá, va cayendo acá, y esto que está acá va a ser una mano, donde está hincado. Acá esta parte va a ser el pie, esta parte de acá enfrente. Muchas veces la madera viene del campo infectada de termita, porque pues se contamina y no es una plaga que vive en los campos. Pero la responsabilidad del artesano es que esa termita muera, que se esterilice la madera. Y el resane, ahí tienen las piezas enfrente, ustedes pueden ver las grietas, y hay que ponerle dentro de esas grietas, para nosotros, un pedacito de copal debidamente curado con resistol, y de esa manera lo vamos sellando. Después de eso, pasamos a la pintura. La pintura para nosotros es algo muy importante. Este es el pulido, la lijado, que tenemos que lijarlo ahorita en la actualidad con lija. Antiguamente no se lijaba. Hay tipos de pinturas que nosotros fuimos usando. La pintura de color natural fue para nosotros la más artística. Hay piezas que necesitamos pintar en colores acrílicos con diferentes marcas, pero son pequeñas que para nosotros las podemos encontrar en cualquier tienda de arte aquí en Oaxaca o en donde quiera que ustedes anden. El color natural se lo dedicamos, y también eso pasó un proceso, porque cuando empezamos a pintar piezas muy pequeñitas como esta en color natural, la gente no quería pagar el precio porque es más trabajo. Entonces nos dimos cuenta como taller que estábamos haciendo el esfuerzo, pero pocos coleccionan miniatura. ¿Por qué para nosotros el color natural es más auténtico? Porque fue en 1997 cuando yo cruzo los Estados Unidos, cuando gano mi primera visa, y me llevan a conocer Santa Fe, Nuevo México. Y dentro de ese lugar hay un festival que en ese entonces, y hasta la fecha se llama Festival Nativo Americano. Y a mí me dijeron que tiene tu trabajo, que le pueda decir al tribunal indígena que es auténtico. Y entonces empecé a ver, llevaba dos estilos: el pectoral que hacíamos en ese entonces, lo hacíamos con acrílico, y el natural, ¿no? Los dibujos que ustedes, para los que conocen mi trabajo, en ese entonces era muy, muy, muy importante. Y me dice, este trabajo, explícamelo, así como estoy aquí. ¿Cómo yo puedo saber que ese trabajo es diferente al otro? ¿Y qué es lo que hace la diferencia de uno y del otro? Entonces empezamos a explicar, pero antes de eso yo andaba curioseando en el museo, y me pude dar cuenta que los nativoamericanos también usan ese mismo estilo, pero no con dibujo fino, sino lo usan muy sencillo. Y también hay muchos nativoamericanos, como son los navajos y hopes, que tienen muy parecido el dibujo a los de Oaxaca.
Y dentro de ese lugar yo descubro también que hay muchísima joyería, muchísimas ollas y muchísimos animales, porque también hacen animales, pero los hacen la familia Ortega de Santa Fe, Nuevo México, pero son también de madera y le daban un espacio a Oaxaca. Cuando yo miro en el museo había un mapa del nativo americano y entonces es por eso que me atreví a aplicar con ese grupo para poder participar con el nativo americano en Santa Fe. Y veía en ese mapa a la ciudad de Oaxaca, a la etnia zapoteca representada como nativo americano de ahí. Entonces dije, ¿por qué nosotros no podemos participar? Y es cuando yo apliqué. Y me dijeron, ¿qué tienes de diferente que puedas hacer esto que sea más artístico? Y fue cuando nosotros empezamos a explicar, pues el mismo que me llevó me dijo, te traje también para que conocieras porque tu trabajo tiene mucha similitud y cada dibujo que tú tienes, y me lo has explicado muchas veces, se parece a ellos y si tú se los ganas transmitir, vas a poder participar en este festival. Entonces fue cuando nosotros nos dimos cuenta del valor más grande que estábamos haciendo y preservando. Fue que nosotros empezamos a pintar con más cariño y con más amor el color natural. Y la iconografía, ahí fue cuando nosotros empezamos a reflexionar y darnos cuenta que lo estábamos haciendo bien. La pintura que nosotros fuimos desarrollando fue la innovación que también fue como en este caso de esta pieza que tenemos aquí. Ustedes pueden ver la geometría y la empezó del diamante y fue tomada de las grecas de Mitla. En los últimos años este trabajo ha sido tentado también por la imitación. En México todos los creadores de arte, ya sea un pintor o un autor de una canción, lo que sea, necesita ser protegido, patentado. Y para el artesano no ha habido un marco legal. En los últimos años apenas se están preocupando, ¿no? Pero todavía no se logra hacer que nuestra constitución, que nuestras leyes protejan a los creadores de arte popular. Los oaxaqueños o los mexicanos no estamos preparados para un marco legal de patentizar nuestros productos. No hay esa cultura, porque es como si es chicle y pega, pues si lo produzco, lo hago, lo pinto, un pintor lo hace, no lo patenta porque piensa que no va a pegar, pero si pega, entonces sí nos tenemos que acercar al marco legal. Cuando yo toco las puertas de la Secretaría de Economía, la Secretaría Federal y la del Turismo y todo lo que se implica esto, tienes que estar registrado ante el gobierno de una forma legal, si no, no eres nadie. Tienes que generar para poder recibir. ¿Y qué pasa con las alebrijes en ese entonces? Se empieza a estudiar el caso y no tenía, digamos, su acta legal de que era de aquí. México tiene que pensar en este momento en crear un marco legal para creadores, porque no todos están protegidos. A lo mejor los cantautores están protegidos, pintores a lo mejor, pero el arte popular está bien abandonado. Y eso hizo que cuidar nuestra identidad de tonas, o por ejemplo, se formara la agrupación de tonas o alebrijes de Oaxaca, se patentara, se registrara y se certificara. La entregó el gobernador Ulises Ruiz en el 2010, de las pocas cosas que se le aportó a la identidad oaxaqueña, y creo que hay por allá como 10 marcas de los tapetes de Tetitlán del Valle, la cerámica de Azompa y el barro negro de Coyotepec, que están en esa organización. ¿Cómo funciona mejor el taller? Y ahí aprendí algo muy bonito, muy lindo, que no solo es para mi taller, sino es para todos los talleres o para todas las personas aquí. Si nosotros manejamos 3 ejes, que es la capacitación administrativa, la capacitación de calidad, la capacitación va a hacer que cambie. Financiamiento, que cualquier agrupación tenga sueldos justos y dignos, va a hacer que nosotros podamos tener acceso a créditos o cosas para buscar mercado. Y el mercado, puntos de ventas y exhibiciones a donde quiera que sea el artesano, con eso puede vivir cualquier taller. Lo más importante es hacer las cosas con dedicación y esmero y hacerlas de su corazón.
lo que ha hecho este taller único es que nosotros lo hemos mirado, y para muchos es testigo, como una familia. Esos valores que te da una familia, comer juntos, estar juntos, ha hecho que también no haya desbandada del grupo y se haya mantenido juntos hasta estos años. Es uno de los talleres más sólidos y pienso que puede continuar mucho más si seguimos con esos valores y esos principios. Muchas gracias. Gracias.